El día que declaramos, que yo declaré en el juicio oral, éramos 3 testigos. En realidad la cantidad ya era excesiva porque se descontaba que tanto yo como otra persona que iba a declarar, que declaró antes, iban a ser muy largas las declaraciones, de manera que tendríamos que haber estado solas y no con otro testigo. Y debo reconocer que yo estaba informada de lo que pasaba en la sala por mi familia o mis amigos que me llamaban al celular y me contaban. Está declarando fulana, ya declaró mengano, es decir, yo estaba absolutamente boyando. El día de la declaración, que duró mucho tiempo, por ahí yo lo que sentí es que me citaron 1 hora y mi testimonio fue 5 horas después. Y yo por lo menos estaba muy nerviosa, porque hacía un esfuerzo para poder acordarme todo lo que quería decir y hay un cansancio, yo estaba agotada, no daba más. La otra cosa que tengo para señalar como dura, como difícil, fue cuando declaré en un juicio oral y me citaron a las 9 de la mañana. Cuando llegué me dijeron, no, era a las 10 en realidad. Y yo declaré, creo que 7 de la tarde, esperé, digamos, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. En ese lapso deambulé por Comodoro Pi, desde el restaurante abajo, tampoco podía entrar a la sala, de manera que fue un día con toda la tensión previa a declarar, fue un día terrible. Cerca de las 7 me preguntan si quiero declarar o quiero hacerlo en otro día, porque ya todo el mundo estaba muy cansado. Y eso, la verdad que obviamente sabía que estaba decidiendo por cientos de personas, pero no me importó ir, decidí que sí, que te quería declarar ese día, yo estaba preparada psicológicamente para hacerlo. De manera que declaré rápido, sinteticé muchísimo mi declaración, porque veía que el cansancio que tenían todos, eran las 7 de la tarde de un viernes, así que afectó mi declaración también. Y me fui a las 9:30, 10 de la noche, digamos, una jornada que podría haber sido manejada de otra manera y mi declaración hubiera sido más eficiente que lo que fue. Yo voy a dar cuenta de la experiencia de 2 compañeras de cautiverio que no pueden estar aquí dando su testimonio. Adriana vive en el sur del país hace muchos años, es médica rural. Ella debía presentar con anterioridad el pedido de licencia para esos días y además fundamentarlo. Ella pedía repetidamente al tribunal que le hiciera llegar la citación formal. Cuando ella está a punto de partir, yo creo que era el mismo día o el día anterior, se informa que como uno de los imputados había pedido la declaración, la ampliatoria de su declaración, entonces se iba a correr la fecha que se le había asignado originalmente a Adriana. Finalmente, la ampliatoria pedida por el imputado ni siquiera se dio, o sea, esa declaración ni siquiera existió, o sea que todo ese movimiento, esos inconvenientes y ese maltrato se produjo sin ningún sentido. Bueno, mi experiencia como testigo en las causas por el terrorismo de Estado la puedo dividir en 2 partes. Una, el momento de la instrucción, donde yo lo que sentí es que la persona que tomaba la instrucción no tenía mucha idea de quién tenía enfrente, y a veces me sentí que más o menos era como que yo estaba declarando por el robo de un automotor o por un incidente en la calle, digamos, yo sentí eso, ¿no? Como que le costaba ver la densidad de lo que uno estaba declarando. Me cansaron mucho las preguntas reiterativas y como que
Sentí en un momento que tampoco se estaba tomando atención a lo que yo estaba diciendo. Con varios compañeros de cautiverios, varios testigos y querellantes en esta causa, solicitamos en varias oportunidades que se tuviera en cuenta la cantidad de testigos y a qué testigos se estaba citando. Nosotros sentíamos que había muchos testigos citados que realmente, tanto sobrevivientes como familiares, que realmente no podían aportar el más mínimo elemento de prueba en su testimonio. Y entonces esto no solamente era inútil en términos del proceso mismo, sino que además era una inversión también para estas personas que no iba a tener el correlato, digamos, en un beneficio, ¿no es cierto?, con el que ellos pudieran mitigar lo que significaba para ellos brindar ese testimonio. Amalia no solamente es una de las primeras declarantes sobre la experiencia de cautiverio, sino que ha declarado muchísimas veces. Ella misma me recordó en estas comunicaciones la disposición en la sala de los lugares. ¿Por qué? Porque los represores que habían decidido asistir a esa declaración estaban en primeras filas, y para pasar había que pasar directamente delante de ellos, cuando, ¿no es cierto?, obviamente se trata de personajes que representan, su presencia representa de por sí una violencia, bueno, era imposible evadir esa presencia. En el caso de Amalia, ella solamente tuvo conocimiento de la presencia de uno de ellos cuando aludió justamente a un episodio de intento de abuso sexual por parte de uno de los represores, y allí se produjo en la misma sala una reacción intempestiva de quien se sentía aludido, digamos. Ahí fue cuando ella, además de contar esta escena de por sí complicada, delicada, ahí toma conocimiento de que su atacante, además de represor, torturador y demás, estaba ahí en la sala y presenciando. Bueno, me acuerdo que esperábamos antes, pero bueno, el hecho de ver cerca pasar a los represores, bueno, esto ya también fue terrible. Yo me acuerdo que estaba esperando y bueno, para mi declaración, y cuando los vi pasar, bueno, uno otra vez en ese lugar que estábamos solos, digamos, volver a sentir bueno, lo terrible de ver cerca a quienes habían sido dueños prácticamente de nuestras vidas y quienes decidían la muerte. No estar en un lugar donde en cualquier momento se llevan a uno de los represores porque sale y uno se tiene que esconder atrás de una puerta. Digamos, un cuidado, digamos, cuidado que para todos, porque, digamos, yo me sentí como que yo me estaba escondiendo, como que nuevamente yo soy la que está fuera de lugar. En la primera vez, además, yo declaraba como testigo y como víctima de abuso sexual, y quien me tomó declaración fue un funcionario al que yo le relataba cómo era el procedimiento, cómo me sacaban a mí del campo de detención, cómo me llevaban a un departamento y después venía el represor a vivir lo que yo viví en esas situaciones. Entonces fue un relato de 4 horas
Cuando le cuento que me volvió a llamar 2 veces esta persona, y cuando lo volví a ver, que ya estaba en libertad vigilada, pero en libertad, él estaba parado en ese momento, el funcionario judicial estaba parado, me guiñó el ojo y me dijo, y ahí también la llevó al departamento. El funcionario me hizo un chiste como si yo hubiera sido un varón y la llevó de vuelta, tipo cómplice, tipo un guiño. Literalmente me guiñó el ojo y tipo complicidad. En realidad era la primera vez que yo declaraba, no tenía tanto paño como yo. Creo que hoy me debiera enojar, debiera decirle claramente la falta de respeto que estaba teniendo. Me ayudó mucho Mercedes, que fue la psicóloga que me acompañó, poder tener una cara amiga, digamos, a la que mirar mientras yo estaba declarando. Cuando yo, bueno, fui al primer testimonio, fui acompañada, esto me costó mucho. También la sensación que generalmente uno va después de, o antes o después tiene que ir a trabajar, y ahí empecé a tomar conciencia de que, bueno, realmente uno revive cuestiones muy fuertes, y realmente uno queda varios días después que no en condiciones para no seguir otras cosas. Uno lleva mucha tensión cuando va a declarar, va a enfrentarse nuevamente con los represores que lo tuvieron a uno en esa situación. El recinto impone un cierto respeto. Bueno, todo es, y además uno es un momento cúlmine de un cierto proceso para ir a declarar. Es agotador porque uno nunca termina de salir de esto. Porque cuando uno declara, está secuestrado, está en ese lugar. Porque si no, uno no puede contar, o yo por lo menos, no puedo, tengo que ver, cierro los ojos y veo las imágenes que viví, cierro los ojos y escucho los gritos que escuchaba en el 76. Entonces yo creo que por ahí, para que uno diga no puedo más, para evitar decir no puedo más, no quiero más, tener un poco más de cuidado con eso. Así que es importante justamente que se aceiten todos los mecanismos para que estos juicios sean efectivos con el menor costo posible para las víctimas.